¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana. Vamos a ir mejorando enseguida nomás ese monitor para ver cómo estamos un poco acomodados en este momento. Les digo lo siguiente, hay mucha expectativa por lo que pasó ayer en el Senado y por lo que puede acontecer hoy. La gran pregunta es si hay alguna posibilidad de poder firmar dictamen o no. Y por todo lo que pasó acá ayer, donde hay varias cuestiones, estoy enseguida con Laura Serra, con Mauricio Cantando, pero por lo que vi yo y porque le leí a algunos compañeros y compañeras, hay que estar muy atentos a lo que puede pasar con el tema previsional para una sesión convocada para el próximo 4 de junio, que en materia parlamentaria y luego económica puede ser un poco compleja para el oficialismo. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buenos días, Patito Méndez. Bueno, pasándola bien con este fresco otoño, pero tan luminoso que estamos ¡Qué grande! ¿Viste? Lindo, Fresco, lindo. otoño y luminoso, efectivamente. Dicen que hace mucho frío a la mañana, pero después la verdad que se sobrelleva bien. Bastante bien, no nos podemos quejar. Ahí está, él viene del sur. ¿Cómo le va Cantando? ¿Qué dice? Yo entiendo, por lo que aprendí en el colegio, que el sur es la Patagonia. Y la verdad que de ahí no vengo. No sé dónde. No. Vos sos mi sur, venís de más sur. allá de Qué Avellaneda, bárbaro. desde donde estoy parado yo, que soy Pensar que naciste en Santa Fe, ya tenés un idioma centralista del norte y sur. Del sur del conurbano venís. Bueno, el platense no le gusta encima que le digan que es de Gran Buenos Aires. No, claro, no sí, quiere. Sí, tenés razón. O sea que me metiste en un problema ahí. No, pero bueno, vengo de La Plata, vamos a decirlo tenés así. razón. Es que la donde verdad, vivo. en términos, no es conurbano La Plata, efectivamente. Pero es cierto que la autopista lo anexó prácticamente y hay un ida y vuelta que no había hace 20 y pico de años. Pero bueno, vengo de La Plata, que es la parte que querías decir, y ayer, como decías, tuvimos un día intenso en las dos cámaras. En mi caso me tocó ir y venir bastante porque estuvo la visita del jefe de gabinete del Senado, la definición de lo que puede pasar hoy respecto de la ley bases y la reforma fiscal, y acá tuvimos una convocatoria sesión después de un fallido intento de unidad opositora, donde se va a buscar el próximo 4 de junio, que es el día de mi cumpleaños, se va a buscar la posibilidad de aprobar un cambio a la fórmula de movilidad previsional con un pequeño aumento a los actuales saberes, ¿no? Pequeño aumento. Y decime, eso... 8%. Eso, digo, ¿cómo puede...? Me parece que, el oficialismo, al margen de que no tiene número, pero digo, ¿lo dejará correr? ¿Van a vetar eso? Porque en términos económicos siempre la cuestión no están acompañando, es mucha plata, claro. No están acompañando este tema, firmaron un dictamen, obviamente, ratificando lo que es la fórmula actual que fijó Javier Milei por decreto. El tema es que sabemos que no tiene número, no solo para evitar una aprobación de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza, inclusive aliada al PRO, no tiene número ni siquiera para evitar los 2/3. O sea que si no hay una negociación, esto puede caminar bastante. Estamos. Que es 2/3 lo necesario para vetar, ¿no? Sí. Absolutamente de acuerdo con ustedes, porque hoy por hoy da la impresión que va a ser una derrota del oficialismo la que va a sufrir el 4 de junio, porque todos los bloques, y cuando me digo todos los bloques opositores, son todos, incluido el PRO, inclusive el MID. Sí. Digamos. Datazo ese, porque son 3, pero pretenden integrar un interbloque justamente con la Libertad Avanza. Ahí está el ex jefe de bloque del oficialismo. Exactamente, estamos hablando de Oscar Sago, que bueno, ese pequeño bloque de 3 integrantes que conforman el interbloque de la Libertad Avanza también manifestaron ayer sus disidencias respecto del DNU, firmaron, a ver, hay que decirlo apropiadamente, firmaron el dictamen del oficialismo con disidencias. Por esas razones que hoy la Libertad Avanza está en extrema soledad. Claro. Porque todos los bloques opositores, incluido su aliado incondicional, que es el PRO, ha presentado un dictamen distinto al del oficialismo. Entonces, justamente lo que hemos visto ayer fue la presentación de 5 dictámenes con la posibilidad de que al 4 de junio puedan converger Unión por la Patria más los bloques opositores dialoguistas, y con ello me estoy refiriendo al radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, como así también Innovación Federal. Claro, Innovación, que son bloques provinciales, básicamente. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, si se converge toda esa masa de votos, la derrota está asegurada. Claro. Entonces, la única alternativa que tiene Milei, y que ya lo está diciendo, para resistir esta ofensiva, va a venir de la mano del veto. Claro.
digamos, va a venir de la mano del veto. Y ahí hay una cuestión muy interesante que plantea Mauricio. Para levantar un veto, o para resistir un veto presidencial, claro, exactamente, se necesitan los 2/3 de los miembros presentes en ambas cámaras. Con lo cual, hay un desafío opositor también de que este texto reúna la mayor cantidad de votos posibles, justamente para ya anticipar que podrían resistir un eventual veto. Sí. Bueno, temazo. Y después les voy a preguntar, porque yo tengo algunos datos, pero me faltan algunos para completar la mirada, lo que está pasando con la cuestión educación a partir de que hubo recibo de fondos por parte de la UBA, básicamente, y de otros 2 o 3 universidades. Pero el paquete más grueso llegó para la Universidad de Buenos Aires, que es la más cuantitativa en materia de docentes y alumnos. Pero digo eso, porque ayer también vi algún gráfico, alguna publicación en las redes de Germán Martínez diciendo, che, pero esto es para solo 2 o 3. Así que digo, ¿eso calma en algo la situación o todo lo que tiene que ver con el debate? Otra cosa que se cae es el Fondo de Asistencia a los Docentes, ¿no? El FONIT. El FONIT, exactamente. Bueno. Eso está como terminado, hay que ver cómo se reemplaza, porque era... No, mira la cara, a ver por qué es esa cara. Era el 8 o 10% del salario, más o menos. Sí, da la ¿no? impresión de que esta cuestión del... a ver, vamos de cero. Hay una intención de la oposición de avanzar sobre el tema universitario. Hay un denominador común de todos los bloques opositores, que es que las partidas dedicadas a la educación superior, me estoy refiriendo a las universidades, se ajusten por inflación. Claro. Mensualmente. Eso es lo que hilvana a todos los bloques de la oposición. Después hay matices. Claro. Por ejemplo, lo que vos mencionabas recién, Unión por la Patria insiste en poner en el proyecto la reinstalación del Fondo de Incentivo Docente. Sí. Cosa que en el resto de los bloques todavía todavía no está asumido. Pero sí, esta actualización mensual es lo que eventualmente se plasmaría en un dictamen común. Todavía está verde, Pato, todavía está verde, y de hecho se está diciendo que el 4 de junio, cuando se realice la sesión especial por el tema previsional, no se incluiría en esa sesión la cuestión del financiamiento universitario. Estuvimos ayer hablando con algunos miembros del radicalismo que dicen y anticiparon que está bueno que se le haya girado más fondos a la UBA, que se haya levantado la emergencia universitaria en esa universidad, pero hay otras 60 que están en una situación difícil y que por esa razón van a insistir con este proyecto. Exactamente. Creo que llegaron parte de recursos también a la Universidad Nacional de Córdoba, me parece, pero sí, efectivamente hay 50 y pico donde no llegó nada. Sí, tal cual. Y tengamos en cuenta que este proyecto de salir, que todavía falta convocar a la Comisión de Presupuesto, quizá el 4 de junio se use la sesión para emplazarla, sería un cambio de época respecto al financiamiento universitario, porque hasta ahora cada presidente o cada gobierno lo que hace es definir discrecionalmente cuánto agrega a las partidas en función de la inflación que hay. Con este proyecto, en caso de prosperar, habría una actualización permanente que sería similar, para que se entienda, a la que hay con las jubilaciones, ¿no? Entonces, habría una fórmula por la cual un presidente, un gobierno, un secretario de Educación no podría pisar la partida de una universidad si hay inflación y debería actualizarla. Sí. Esto haría que ningún rector tendría que peregrinar por los pasillos a pedir un aumento. Pero nunca más, no este año. Porque esta fórmula, una vez que es ley, se tendría que derogar. Y otra cosa que me parece que antes de Laura Serra, 10 segundos, que me parece que marca una pausa también con el tema, porque obviamente ahora le devolvieron el respirador a las universidades, van a tener más recursos, pero no está saldado el tema de los sueldos de los docentes. Eso se discute en paritarias y están atrasadísimos con los sueldos. Y hasta aquí ha habido convocatorias donde no ha habido ningún acuerdo. Es otro tema que está al margen de la cuestión presupuestaria. Así que, la verdad, habrá que ver cómo eso se puede enderezar. Laura Serra, un tema que nos involucra, blanqueo. ¿Qué hacemos con la plata, Serra? A ver, diga. Bueno, dale. Ahí es uno de los capítulos clave del paquete de reformas fiscales que, como recién mencionaba Mauri, se está discutiendo en el Senado de la Nación. Y es uno de los capítulos que más reproches, más críticas ha recibido, junto con el régimen de incentivo a las grandes inversiones.
Vamos a repasar, Pato, brevemente, y apelo también a las acotaciones que haga Mauri sobre las modificaciones que se podrían incorporar en el Senado, porque justamente este capítulo, el del blanqueo, es lo que más expectativa genera para el oficialismo en términos de recaudación, ¿no? Porque justamente todos los blanqueos incide fundamentalmente en una mayor recaudación. Para repasar de qué se trata, lo que se votó en la Cámara de Diputados y ya tiene media sanción es un blanqueo de capitales que a priori, digamos, esto podría ser modificado en el Senado, pero tiene un plazo de vigencia que se extendería hasta el 30 de abril del año que viene, de 2025, con la posibilidad, un año, casi. Exactamente, con la posibilidad de que sea prorrogado por el Poder Ejecutivo hasta el 31 de julio de 2025. Es decir, va a ser un año y medio. Un año y medio, sí, más o menos, para terminar de blanquear estos capitales que por ahora están en negro, para decirlo mal y pronto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que establece el proyecto? Y es lo que critican muchos opositores allí en el Senado, es que es por demás generoso en cuanto a las facilidades que ofrece. No te preguntan nada. Hasta $100.000, alícuota cero. No tenés que pagar absolutamente nada. Ahora, si tenés ese monto, un monto superior que querés blanquear, lo podés hacer sin pagar la alícuota, pero la tenés que tener inmovilizada en una cuenta especial que va a disponer el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos, atención con esto, ¿no? ¿Se puede blanquear más de $100.000? Sí, pero a condición de que ese dinero, esos bienes, estén inmovilizados. Sí. Si se trata de un monto superior a los $100.000 y vos no la querés mantener inmovilizada, hay, digamos, distintas posibilidades de blanquear esos capitales por tramo. Depende de cuando vos ingreses al blanqueo, vas a pagar una alícuota. Por ejemplo, si ingresás en la primera parte del blanqueo, pagás un 5%. Claro. Vamos a repasar. En la primera etapa, que se va a extender hasta el 30 de septiembre, la alícuota va a ser del 5%. La segunda etapa, que se va a extender hasta el 31 de diciembre, se va a pagar el 10%. Mientras que en una tercera etapa, hasta el 31 de marzo de 2025, la alícuota será del 15%. Una consulta, porque he escuchado algún cuestionamiento en este sentido. ¿Qué posibilidad hay de que yo soy un señor narco o con plata ilícita que tercerizo el blanqueo? Sí. En lugar de blanquear yo $1 millón, tengo 10 tercerizaciones y no hay nada. Bueno, digo, aparece en uno de los capítulos, seguramente lo iba a comentar Laura, la posibilidad de blanquear a terceros, sobre todo a través de bienes. Claro. ¿No? Y eso es un poquito uno de los cambios que está pidiendo la oposición en el Senado. Y que son, digamos, la oposición en general, no es solamente un bloque. No. Están ahí prácticamente todos los bloques de la oposición, inclusive Córdoba Federal, etcétera, que están queriendo poner límites a quienes pueden blanquear y quienes no pueden blanquear. Hay algunos que dicen, bueno, está bien el blanqueo, pero que se extienda a funcionarios que han ejercido, digamos, su función por lo menos 10 años, 10 años para atrás. Esto decían que era muy redactado casi para uno de los que fue funcionario con Mauricio Macri, efectivamente. Exactamente. Porque son 5 años, efectivamente, sí. Sí, el tema de los hermanos también, que estaba la posibilidad de hacer alguna modificación en ese sentido. Es decir, lo que está tratando de hacer el Senado es delimitar los contribuyentes, la base de contribuyentes que puedan eventualmente regularizar los bienes que no tienen regularizado justamente. A ver, ¿quiénes pueden justamente blanquear los bienes y los activos que hoy están en negro? Lo pueden hacer tanto sujetos con residencia fiscal argentina como también aquellas personas humanas argentinas no residentes al 31 de diciembre de 2023. Es decir, todos aquellos que se mudaron su residencia fiscal a otros países, muchos en Uruguay, hay que decirlo. Bueno, ellos también podrían blanquear. Estos últimos, como decíamos, pueden regularizar sus activos, pero deberían volver a tener la residencia fiscal en la Argentina. Claro. Así que bueno,
Es una comisión. Decime, no lo conozco al monto, pero ¿hay algún cálculo del gobierno de cuánto podría recaudar? Porque yo creo que el récord fue con una gestión de Mauricio Macri. Macri creo que entraron entre una fortuna. Sí. Creo que más de 100 mil millones. No el tengo tema presente, es que sí. La cuestión también es, por eso también están pidiendo que una parte se inmovilice, porque si ingresa y no hay, en este momento no hay entrada y salida de capitales liberadas en Argentina, por eso el ingreso tendría un impacto mucho mayor. El tema es que si hay un ingreso y hay un egreso de montos, eso, el impacto finalmente del gobierno de Macri terminó siendo prácticamente nulo, ¿no? Claro. En el mediano plazo. Por eso, ¿y esto qué se estima? ¿Ingresaría presuntamente a compra de viviendas, cuentas corrientes? Bueno, según la manera. Si blanqueas bienes, ingresa un bien. Aparte, bueno, pero blanqueas plata, podés comprar bienes. Los blanqueos también, tienen dos etapas. Una, el ingreso de fondos frescos que reactiva la economía, y otro, la posibilidad de tener más sujetos alcanzados por impuestos a futuro. Claro, exactamente. Después se empieza a pagar. Y ahí están las grandes expectativas del gobierno. Y este tema, como decía Laura, como también la reversión del impuesto a las ganancias, tiene mucho que ver con los cálculos fiscales que tiene Milei este año. Por eso está tan dura la negociación de la reforma fiscal en el Senado. Te diría que más que la ley base. Lo que pasa es que es un tema que se da como ya perdido, pero realmente no sé si algunos senadores quieren votar la ley base si no cierran la letra de la reforma fiscal. Y perdón, ¿hay algún tipo de empalme con aquello que era como un gran sueño del último tramo del gobierno de Fernández, que era, ojo que firmamos un acuerdo con Estados Unidos, tenemos los datos de las cuentas de cada uno de los argentinos en Estados Unidos, blanqueen porque si no se termina esa etapa de franquicia que había? ¿Hay algún dato de eso? No, la verdad no. Tampoco hay una estimación, que es lo que vos preguntabas, de la Pato, plata, sí. de cuánto se podría recaudar. Esto dicho por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que analizó este capítulo particularmente, pero, digamos, todo depende de cuántos contribuyentes se presenten a este régimen de blanqueo y qué bienes van a blanquear eventualmente, con lo cual es muy difícil establecer un cálculo de recaudación. Lo cierto es que esa recaudación, y creo que es uno de los señuelos que tiene el gobierno, va a ser coparticipable, ¿no? Porque justamente lo que decía Mauricio, se van a pagar impuestos sobre los bienes que van a ser regularizados, que indudablemente son coparticipables. A ver, ¿qué te queda seguimos pendiente? con la... Dale. Bueno, eso ya lo pasamos a la siguiente placa. Blanqueo de capitales. Eso también ya lo hemos comentado, pero no los activos a regularizar, que eso es importante. Es bastante amplio y bastante generoso también, ¿no? Estamos hablando de, para los bienes en Argentina, dinero en efectivo en pesos o en dólares, inmuebles, acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes en fondos comunes de inversión. En fin, la verdad es que el abanico es amplísimo, incluye también las criptomonedas. Sí, claro. Así que, digamos, como decíamos al principio, se trata de un blanqueo muy generoso, y de ahí las dudas, las críticas de la oposición en el Senado, que seguramente van a tener cierta recepción en diputados cuando el proyecto de reforma fiscal vuelva a la Cámara de Origen. Ayer estuve haciendo algunas indagaciones y me decían, sí, la verdad, nosotros hemos llegado hasta cierto punto de la negociación, pudimos mejorar algunas cosas, pero hasta acá llegamos, ahora esperamos que el Senado aporte lo suyo y eventualmente nosotros ratificaríamos lo que venga del Senado. Eso es lo que empezó a cuchichearse en la Cámara de Diputados, lo cual... Digamos, me gusta cuchichearse, hacía mucho que no la escuchaba. Me gusta cuchichearse. El cuchicheo. Sí, dale. Atención a la votación en particular en el Senado, porque puede pasar cualquier cosa. Se especula con que, por ejemplo, Unión por la Patria, en algunos capítulos diga, ¿sabes qué? Voy a votar con la oposición que se alió al gobierno en la votación en general, te meto 2 tercios y ahí necesitas 2 tercios acá, que no los tenés si no es con Unión por la Patria, o sea que sería sentenciar algunos capítulos. Por ejemplo, el capítulo de privatizaciones, atención. Era lo que explicábamos con Laura Serrato. Atención con privatizaciones, porque si hay una ola de rechazo... con 2 tercios a diputados, necesitas 2 tercios acá. Si hay una ola de rechazo en privatizaciones, se podrían caer. O sea que estamos en un escenario completamente abierto. Así y ahora ya se está diciendo, por ejemplo, que en un rato se convoca en el Senado a la Comisión de Presupuesto para tratar la reforma fiscal. No sabemos con qué objetivo, si con dictaminar hoy o con seguir con el debate, pero estamos en el minuto a minuto, ¿no? Y hay un tema ahí, Pato, que recién lo remarcaba Mauri, que, digamos, todo este proceso de tratamiento de la ley de bases y del paquete fiscal indudablemente no llega para su aprobación el 25 de mayo.
Y esto hay que decirlo, lo más probable es que se prolongue durante el mes de junio, porque acá lo que estamos viendo es la segunda parte, pero va a venir una tercera parte, que es cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Origen, con lo cual tranquilamente recién mediados, fines de junio, eventualmente se podría contar con la sanción completa de ambas leyes. Si el gobierno está de acuerdo, eventualmente el gobierno puede vetar, digamos, las modificaciones que incluya el Congreso de la Nación. Y volvemos un poco al inicio de esta charla. Los 2/3, ¿los tendrán ambas cámaras como para resistir el veto del Poder Ejecutivo? Es una incógnita, pero bueno, justamente lo que estamos viendo es un desarrollo de un debate que está llevando muchísimo tiempo, teniendo en cuenta la complejidad, ¿no?, de ambas iniciativas, ¿no? Ahora, un tema que tiene que ver con el blanqueo. Vos decís, es muy difícil, no hay cálculos en el gobierno de cuánto se podría blanquear. Y me parece a mí que tiene que ver con que la verdad, el capital es muy cobarde, como corresponde históricamente. Entonces, la verdad, uno se pone en la cabeza del que tiene que blanquear algo. Y me parece que razonablemente va a decir, che, piano, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque todavía hay cepo, porque es un gobierno que es minoritario en las cámaras, porque recién lleva 5 meses, porque hay mucho cambio, porque la imagen del gobierno es muy aceptable, pero hay otras cuestiones que no sale la ley bases. Digo, si yo soy el que tengo que blanquear, me parece que yo esperaría un tiempo más todavía, más certezas. Me parece. Ojo, Pato, pero bueno, ojo, Pato, porque te dan posibilidades que después aparecen, tenés muchos beneficios, y no sé si esperaría. Sí, no, está bien, es lo que decía Laura, digo que te dan hasta julio del 2025. Sí, aparte de sanciones te podrían castigar si te encuentras con esa plata. El blanqueo siempre es una oportunidad, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, ahí estamos. Hay que estar atento entonces al Senado, qué restricciones van a poner al blanqueo. Cuantas más restricciones, obviamente menos son los contribuyentes que eventualmente podrían blanquear, ergo la recaudación sería menor. Entonces, o la que estima el gobierno sería menor. Bueno, en un ratito el señor cantando con todo lo que pasó ayer en comisiones y ya le recordamos el 4 de junio, día importantísimo por el tema previsional. Pausa y ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, aquí estábamos hablando de cuestiones parlamentarias, los 3, muy parlamentarias. Así que nada, en un rato estamos con el señor Mauricio Cantando, explicando todo lo que pasó en comisión. Pero antes estaba cantando un dato de lo que está pasando acá, cruzando pasos perdidos, con la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque recordamos que hay 2 temas esenciales. Está el paquete fiscal, que tiene que ver básicamente con ganancias, y está también todo lo que tiene que ver con la ley bases. Así que bueno, hay convocatoria, hay número. ¿Tiene algún último dato sobre lo que puede pasar en el Senado? En este momento están realizando un plenario de comisiones para tratar la ley bases, en el cual hay expositores. Está previsto que esto dure al menos hasta las 14 horas y después estaría una reunión de la Comisión de Presupuesto abocada a la reforma fiscal y se están buscando los consensos para dictaminar. En caso de que no sea posible, se va a tener que convocar para la semana que viene. Lo cierto es que están las comisiones convocadas. La Comisión de Presupuesto no había sido convocada para la reforma fiscal, lo cual
hacía prever que esta se podía caer definitivamente, la posibilidad, digo, de dictaminar esta semana. Como decía Laura recién, entre dictamen y sesión hace falta en el Senado, no en diputados, 7 días, salvo que tenga 2/3, por lo cual si no hay dictamen entre hoy y mañana, no se van a poder llevar estos proyectos al recinto la semana que viene y obviamente el Senado no tendría un pronunciamiento previo al Pacto de Mayo. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos. Vamos a lo que pasaba ayer en Relaciones Exteriores. Presidía el diputado Iglesias, había varios acuerdos. Por lo que vimos de la sesión había, no sé si un buen diálogo, pero funcionaban muy adecuadamente por su parte el ex canciller Cafiero con Fernando Iglesias, resolviendo básicamente convenios y cuestiones internacionales. No se trató, por lo menos yo supuse que tal vez había alguna consideración por un tema fundamental ayer en términos periodísticos, como era el descubrimiento de petróleo en la Antártida, comunicación hecha por el gobierno de Rusia. Se hablaron de cuestiones ya pactadas, no se trató eso. Pero el señor cantando y el detalle de todo lo que se aprobó ayer. Sí, no va a faltar un proyecto sobre ese tema, Pato, pero lo cierto es que la comisión se había citado previamente con un temario y no se podía alterar el temario. Esta es una comisión que a veces tiene una cobertura periodística un poco escasa en función de que los temas locales nos llevan puestos, pero el Congreso tiene mucho poder para definir las relaciones exteriores de un país, básicamente porque es el único que puede habilitar un convenio. Y los convenios a veces están décadas esperando que un Congreso, que una mayoría parlamentaria le dé vía libre o no. Lo que está haciendo el presidente de esta comisión, que es Fernando Iglesias, diputado del PRO, es revisando qué convenio queda pendiente de aprobación. En algunos casos son convenios que fueron avalados en su momento por poderes ejecutivos del peronismo y que pasan libremente en esta comisión, y otros que no y requieren un debate. Ayer se aprobaron varios convenios y declaraciones, como decíamos. Vamos a ir repasándolos. Una puesta en valor hizo Iglesias entonces, por lo tanto, llegó y dijo, che, ¿qué es lo que hay pendiente? Y le dio con eso. Sí, es un laburo que también había hecho Eduardo Valdés, que fue el anterior presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y esto, recordemos que los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores tienen un diálogo permanente con las embajadas, permanente, uno los ve permanentemente por acá, donde entre otros casos está este reclamo. Está mi convenio, fíjate si lo podés activar. El presidente dice, bueno, hay que ver si tengo consenso. En este caso buscar consenso es un laburo muy complejo por lo fragmentado que está. Por lo tanto, Iglesias tiene que ir remando bloque por bloque y ayer, bueno, consiguió finalmente que fueran aprobados. Vamos a ir repasando uno por uno. A ver, dale. En la medida que me vaya dejando la garganta, como verán, estoy un poquito... estás. Bueno, este fue más complejo, fue enviado por el Poder Ejecutivo, es uno de los... todos son enviados por el Poder Ejecutivo porque los convenios los firman los gobiernos, lo que pasa es que hay un par que fueron ya aprobados por el Senado. Este es el único que fue enviado directamente desde el Poder Ejecutivo para acá, convenio con Austria para eliminar la doble imposición, rechazado por Unión por la Patria, que aún así no tenía mayoría para bloquearlo. La doble imposición tiene que ver con impuestos, o sea que las empresas no tengan impuestos si están en los dos países, y en los dos países ahí siempre hay un debate respecto a dónde tienen que pagar, ¿no? Vamos enseguida con el convenio. Me piden que te pongas la cucaracha, gracias Mauri. Vamos a ir enseguida a lo que pasa con Luxemburgo, y también en esto que contaba cantando hay que estar atentos porque muchas veces estos convenios también son clave para definir cuestiones de extradiciones. A veces hay extradiciones viables y otras no, y muchas veces dependen de estos convenios. Estábamos en la placa 3. ¿Con qué seguimos? Seguimos con los que ya habían sido aprobados por el Senado. Y atención que estos, me parece que si hay una sesión ordinaria, que lamentablemente tarda en llegar, van a ser avalados. En algunos casos tienen mucho tiempo. Pensemos convenio sobre cuaderno ATA para la importación temporal de mercadería. Sí, 1961. O sea, estaba esperando mucho tiempo este convenio y finalmente sería avalado. A veces es una cuestión de que los bloques políticos no encuentran un motivo para decir que sí. Y bueno, esperan un tiempo más. En este caso, el laburo de esta comisión lo estaría logrando destrabar este convenio. Acuerdo con el Gran Ducado de exención recíproca. También el tema de exención impositiva. Esto es Luxemburgo 2004. Es un tema, pero fíjate que lo firmaron. Se firmó en el gobierno de Néstor Kirchner. Por lo tanto, no puede Unión por la Patria decir que no. Ahí es donde juega un poco la habilidad política. Sigamos con los convenios que pasaron ayer el filtro de esta comisión. Este trajo bastante debate. Promoción y protección recíproca de inversiones. Sí, me acuerdo. No es
no es una exención, no es para evitar la doble imposición, sino promoción de inversiones con Emiratos Árabes 2018. Ayer una funcionaria de Cancillería lo defendió. Hubo un debate ahí respecto a algunos representantes de Unión por la Patria que decían, yo quiero saber en cuánto benefició a Argentina. Julio Cobos, el radical, le dijo, y no sabemos porque no lo aprobamos. Mientras no lo aprobamos, digamos, el convenio rige si nosotros creemos que rija. Bueno, finalmente avanzó. Acuerdo para la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias, esto es del Mercosur, año 2019. Acá quizá la negligencia nomás hizo que se tuviera que esperar estos años. Sigamos con los acuerdos aprobados. ¿No? También facilitación del comercio, otro acuerdo con el Mercosur, acuerdo sobre seguridad social con Canadá. Estos no tuvieron mayores problemas, se aprobaron, creo que ni siquiera se debatieron, se aprobaron de una. Y sigamos con el resto de los acuerdos que se sacaron del cajón, podemos decir en estos términos. Este es muy importante, este sí tuvo algunos comentarios, tiene que ver con el segundo, hablo, ¿no? Primero están las contrataciones públicas, protocolo de contrataciones públicas. El segundo, el de Marrakech, con la pesca tiene que ver, ¿no? Es muy importante porque el acuerdo de Marrakech es el que le dio inicio a la Organización Mundial de Comercio, que es algo nuevo, no existía antes de la Guerra Fría. Y tuvo primero un gran acuerdo en Marrakech, después tuvo otro en Uruguay, y esto es un acuerdo que firma Argentina sobre el tema de las subvenciones a la pesca, porque es importante, y Maxi Ferraro de la Coalición Cívica hizo alguna mención, porque la depredación de los fondos marinos, o sea, a partir de la milla 200 en el caso de Argentina y otro que es 300, es una gran pelea geopolítica porque hay muchas acusaciones a China de merodear esa zona limítrofe para depredar los fondos marinos de países vulnerables. Y bueno, la Coalición Cívica está muy metida en ese tema, ¿no? Antes estaba Mariana Zubik, ahora Maxi Ferraro. Hubo un reconocimiento para Zubik. Hubo un reconocimiento para Zubik y esto se acuerda y esto se va a aprobar obviamente en la próxima sesión. Sigamos con más acuerdos que hubo. Acá tenemos acuerdos con Paraguay sobre servicios aéreos. Esto es por la zona aérea del espacio compartido. Todo esto es del gobierno de Alberto Fernández, lo mismo que el acuerdo de comercio electrónico del Mercosur. Y ya para 2011 un acuerdo sobre servicios aéreos con República Checa. No se podía negar, obviamente. Fernando Iglesias pone un acuerdo firmado en su momento por el gobierno de Cristina. Y bueno, obviamente Unión por la Patria tiene que votarlo a favor. Sigamos con los acuerdos que fueron aprobados. También acuerdos sobre represión de actos ilícitos relacionados a la aviación civil, que se celebró en China en 2010. Hay uno respecto a la Organización Internacional de la Navegación Marítima, que también fue aprobado ayer, que ya es del año 2011, ¿no? Y después hay uno que sigue en las placas siguientes. Sí, a ver. Uno que se sacó del año 77, que tiene que ver con la seguridad de los buques pesqueros y que también pasó el filtro de esta comisión, ya había pasado el del Senado, o sea que tenemos una rápida seguramente aprobación. El 10 es muy interesante, pero además se da en un marco donde no todas las voces en el oficialismo han sido las mismas, ¿no? ¿Me hablás del 10? Del 10, de la placa 10 sobre el repudio a eso la que presencia. venía, porque pensé que era el acuerdo 10. Ah, bueno, ahora viene la placa 10. Por eso. Ahora viene que tiene que ver con la placa siguiente, que tiene que ver con lo que siguió, que fueron las declaraciones, que finalmente se logró acordar un repudio a la presencia del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, que es David Cameron, que hizo una visita a las Malvinas, y en realidad es una visita al país también. Bueno, justamente lo que hay es un repudio a la presencia de este funcionario. Es una declaración que impuso Unión por la Patria y que me parece que no estaría juntando, porque hay un plazo de 24 horas para juntar firmas, no estaría juntando la totalidad de las firmas de la comisión. Esto recién se va a saber cuando se publique el orden del día, pero no estaba claro si tenía el apoyo total de esta comisión. Fue un debate, pero finalmente lo cierto es que Fernando Iglesias puso las declaraciones en el orden del día y habilitó que se consensúe un dictamen, o sea que acá hay de alguna manera respaldo de gran parte de la oposición. Claro. Veremos cuántas firmas recolecta y después la placa siguiente tiene que ver con otra declaración sobre Venezuela y la preocupación. Acá habló Karina Banfi. Exactamente, ¿no? Habló Karina Banfi sobre la preocupación sobre el proceso electoral
y este tribunal electoral que maneja las elecciones de Venezuela. Venezuela no maneja la justicia de las elecciones, sino que hay un tribunal específico que obviamente controla mayormente el Poder Ejecutivo, que hace mucho tiempo es el mismo en Venezuela, y hay un pedido, un repudio a este tema de parte de diputados de la UCR, el PRO y seguramente también de la Libertad Avanza, que fue ayer aprobado en esta comisión. Bueno, hoy es 16 de mayo, lo que viene, me parece, vamos a ir con el raconto. Hay que estar atentos primero a lo que pasa en el Senado con la ley bases. Así es. A lo que pasa con el paquete fiscal. Digo, imaginemos, esto no se va a votar antes del 25 de mayo. No. Por eso. Digo, ponele que se apruebe algo la última semana de mayo, parecería difícil. Estoy pensando qué va a entrar antes, si la discusión por el tema previsional el 4 de junio o el regreso del paquete que viene del Senado, ¿no? O ambas cuestiones, no sé. Pero la información junio es un tema, va a ser un momento muy álgido, me parece. La información que había, digamos, y esto va a cambiar minuto a minuto o no, es que es difícil que se dictamine hoy. Si no se dictamina hoy en el Senado, estos dos proyectos se pueden dictaminar la semana que viene, sí, en el mejor de los casos, y llegar al recinto, en el mejor de los casos, en 15 días, cuando ya estaríamos ahí casi en forma conjunta con esta sesión convocada en la Cámara de Diputados. Veremos, por ahí una de esas, si se extiende el plazo, se relaja la negociación y se amplía un poco más. Me parece que esto lo vamos a saber hoy, ¿no? Sí, ahora una pregunta estrictamente numérica y para la aprobación en general de la ley bases. Ayer lo estuve escuchando Maximiliano Abad, el senador radical por la provincia de Buenos Aires, que él dijo que Martín Lustó iba a acompañar en general. Digo, eso lo acerca, me parece, a lo que es el espectro no peronista, los 37 votos, ¿no? Me parece que no pasa por ahí la negociación. La votación en general no es algo que hoy se esté mirando con tanto detalle, porque tampoco hay que ver qué texto quiere el gobierno. Digamos, no se puede, estamos hablando de que la votación en particular puede escribirse la ley entera. O sea que el gobierno está negociando cambios con sectores de la oposición que le pueden garantizar una mayoría, como pasó en esta Cámara, que hubo una mayoría, sí, claro, para cada uno de los capítulos. No puede llegar a ciegas con un capítulo. O sea que creo que el tema de general y particular por lo menos no concentra la mayor parte de la discusión, aunque es cierto que algunos capítulos se pueden caer, ¿no? Ahora digo, y una aprobación en general recortada en el Senado respecto a lo que viene acá en diputados, vos decís que tampoco si en un escenario donde estuvieran demasiado cómodos en el gobierno. Por lo menos tienen que saber qué se va a recortar. Claro. No podés ir a ciegas que te recorten 20 capítulos. O sea, tenés que tener claro. Te eliminan la mitad del RIGI, por ejemplo. Por ejemplo, acá teníamos bastante claro cuáles eran los 2 o 3 capítulos que estaban ajustados. Finalmente se incorporó el tema de tabaco, que era una posibilidad. Otros pasaron con lo mínimo, pero ese proceso todavía no se cerró en el Senado, ¿no? Hay que ver también, digamos, cuál es la especulación del Poder Ejecutivo, porque evidentemente una alternativa es decir, incluyo las modificaciones que quiere la oposición con la expectativa de que la Cámara de Diputados ratifique la versión original. Claro. ¿No? Esa es una expectativa, es una alternativa factible, a la cual puede acudir el Poder Ejecutivo para no retrasar la sanción de ambas leyes. Pero es un riesgo muy importante, por cuanto, puede suceder que la Cámara de Diputados ratifique los cambios que hizo el Senado, muy a pesar del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo se vea obligado a vetar. Pero es un escenario posible, es decir, tratar de acotar lo máximo posible el debate, sacarlo rápidamente, aceptando modificaciones, aunque no estuviese de acuerdo el Poder Ejecutivo, con la expectativa de que la Cámara de Diputados ratifique. Ahora puede suceder, como decía Mauricio, que los cambios que se instrumenten en el Senado sean con una mayoría agravada de 2/3, y ahí va a ser muy difícil para el oficialismo en la Cámara de Diputados poder sostener la versión original de ambos proyectos. Con lo cual ahí vamos a ver un tire y afloja entre el gobierno y los senadores, que eventualmente podría terminar en veto. ¿no? Claro. Eventualmente podría terminar en veto presidencial. Lo significativo de todo esto, Pato, y esto un poco a manera de reflexión, tiene que ver con que el gobierno primero, apostó a todo o nada a sacar un proyecto muy complejo, muy difícil, prácticamente sin negociar, provocó la caída del proyecto de la ley bases en febrero, se vuelve a negociar. ¿Estaremos ante las puertas de una situación similar en el Senado?
Veremos, porque todo depende justamente de las modificaciones que se quieran incluir y cuáles serían avaladas por el Poder Ejecutivo. Ayer hablaba con un consultor, y esto siempre es muy efímero, pero tampoco está resuelto. Digo, ¿qué es lo que pasa con el gobierno, con la oposición y con la sociedad? Imagínate que la ley bases no sale porque se traba, y el gobierno sale a decir, la casta me impide manejarme con proyectos que nosotros vemos del Ejecutivo. Esa situación, ¿le sirve al gobierno con la sociedad? La sociedad lo va a victimizar y va a decir, che, la verdad es imposible que no lo dejen gobernar este señor que nos ganó y ganó con el 56%. ¿Le sirve al gobierno o no? A lo mejor parecería que sí al comienzo, Da la ¿no? impresión, Pato, de que no va a haber un rechazo. Claro. Hoy por hoy, si bien Unión por la Patria tampoco, ¿no? tiene 33 senadores y le faltarían apenas 4 para alcanzar la mayoría y voltear tanto la ley bases como la reforma fiscal, ese escenario por ahora se parece muy improbable. Por eso yo preguntaba por lo de Lustó, sí. Y da la impresión de que en general se va a aprobar y se van a incluir las modificaciones. Ya el peronismo creo que prácticamente descarta la posibilidad de un rechazo, porque creo que la oposición dialoguista, por lo que vos bien decís, sabe que un rechazo sería realmente, digamos, un golpe muy duro para el gobierno, del cual el propio Milei se puede victimizar. Pero Milei evidentemente necesita mostrar más temprano que tarde que, digamos, el Congreso le está sacando las leyes que él necesita. Que las fuerzas del cielo cumplen. Tengamos en cuenta que no tuvimos este fin de semana o estos últimos días versiones, agresiones de parte del gobierno a los senadores. Nadie habló mal de los senadores en los últimos días, después de que los senadores hayan frenado el dictamen la semana pasada. Recordemos que la semana pasada se circularon los dictámenes y no aparecieron las firmas. Claro. Se circuló el papel, estuvo dando vueltas por el Salón Azul del Congreso. En el caso del viernes con la reforma fiscal faltaron 2 firmas, si no salía. Obviamente eso no garantiza la aprobación en el recinto, pero existió una intención de dictaminar que no fue posible, un poco por esto de los tiempos del Senado, que vos podés dictaminar y tenés 7 días para negociar en el recinto, y estos 7 días los tenés de cualquier manera, así lo tengas cerrado. O sea que se intentó eso y finalmente el diálogo continuó, no paró nunca, hay un intercambio ya de ideas o de borradores que empieza a haber entre el gobierno y los sectores de la oposición dialoguista. El tema son los tiempos, si se puede apurar todo tan rápido. ¿Y cuánto quiere ceder el gobierno? Atención, porque la reforma fiscal es un capítulo en el que el gobierno no quiere ceder muchas cosas y la oposición dialoguista de la Cámara de Senadores no quiere votar a otras. Entonces ahí está, hay un tema. Sí, digo, la imagen, no vi las 12 horas que estuvo, pero vi muchas horas del jefe de gabinete Nicolás Pose. No es un hombre que te encandila, que te seduce, pero es muy... Pregúntale a Poltroni, que se quedó dormido. Sí, tremendo. Pero ¿sabés qué? Para toda la expectativa que había, que si es mudo, que si no habla, me pareció muy correcto, muy en eje, siempre centrado, no es showman, cosa que para mí suma, pero digo, era la primera experiencia y había como mucha expectativa. Y me parece que cumplió, ¿no? Creo que dio varios títulos en materia económica, cuál va a ser la inflación anual, que el gobierno no daba. El 139%. Exactamente, muy bien. O 139 o 149. 139. Está. Y después dio también el cálculo de lo que él estima que va a ser el dólar a fin de año, ¿no? Sí. Eso fue una sola respuesta, se lo hizo en 2 minutos. Sí, porque en realidad el comienzo. Respondía, esto hay que decirlo en el marco, Pato, de que esto habitualmente se anticipa con la presentación de los presupuestos cada año. Claro. Es decir, un gobierno cuando presenta un presupuesto en septiembre hace una proyección de, bueno, a cuánto ascendería el dólar, la cotización del dólar, cuánto sería la inflación. Siempre son exacerbadamente optimistas esos cálculos. Exactamente, pero a ver, esos cálculos... Claro, sirven, obviamente. No, pero lo cierto es que la pregunta a Pose sobre cuál es la estimación en términos de la cotización del dólar y de la inflación era pertinente, porque no hay presupuesto 2024 sancionado, se prorrogó el 2023. Entonces, estos 2 datos que arrojó ayer Pose son significativos, porque es un poco la hoja de ruta sobre la que se está manejando. Te quedan 2 tercios del año, claro. Sí, totalmente. Claro. Pero lo cierto, más allá de estos 2 datos, por las versiones que uno estuvo escuchando de lo que pasó ayer en el Senado, es que
Pose es un hombre muy estructurado, muy rígido, leyó prácticamente todas las respuestas. No hubo esa plasticidad de un hombre de la política a la hora de responder con chicanas eventualmente. Totalmente, a la oposición. A eso me refiero. Digamos, fue muy en funcionario, digamos, para responder estrictamente. Un ingeniero industrial respondiendo. Sí, y su perfil bajo hace que a mí no me irrite. disgustaba, pero bueno. Su perfil bajo lo que hace es que no irrite, digamos, claro. no tiene una relación tensa con la oposición, como habitualmente pasa con los jefes de gabinete, como se ponen tanto, habitualmente la oposición lo ve como la cara del gobierno, en este caso no lo es, y eso generó también cierto desgano de parte de los senadores, no había una intención de atacarlo. No fue un foro de idas y vueltas y de chicanas como suelen ser las visitas de jefe de gabinete, sino más bien de reproches por el ajuste. Fui a buscar un empate y lo conseguí. Para mí el gran detalle de ayer fue que todos los bloques, sin excepción de la oposición, remarcaron la preocupación por dónde se está ajustando, por áreas sensibles como la obra pública, el tema de las rutas, la falta de mantenimiento de las rutas, las consecuencias que puede tener, los planes, por ejemplo, sociales como planes de embarazo, también el tema de la educación. O sea, ahí es donde me parece que hubo una tensión con muy buen tono y con muy buen diálogo entre todos los bloques y Pose. Sí, el tema era claro, uno tiene en la cabeza las presentaciones en su momento de Aníbal Fernández, por ejemplo. Marcos Peña, exactamente. Entonces, bueno, llegaba el ingeniero y la verdad era muy acotado. El propio Santiago Cafiero, que tenía una exposición permanente. También, claro. Y entonces la propia oposición veía a quien todos los días defendía el gobierno. Y eso un es lo tipo que venía de la política. Los tres que estamos mencionando vienen de la política, claro, efectivamente. Así que bueno, nada, nos quedan apenas segundos para terminar. Le recordamos entonces, habrá que ver qué es lo que pasa hoy en la Cámara Alta. Parecería difícil que haya dictamen, me parece, ¿no? A esta hora es difícil. Está. Bueno, y depende de esto, habrá que ver cuándo hay fecha de tratamiento en la Cámara Alta para la Ley Bases. Ver entonces también lo que va a pasar acá el próximo 4 de junio, donde el dato es que ha coincidido prácticamente todo el arco opositor planteando que hay que mejorar los haberes jubilatorios para este año. No nos queda nada pendiente. ¿Alguna última cuestión, Laura Serra? No, a la expectativa un poco de lo que va a pasar de acá al 4 de junio en el tema previsional, que creo que va a ser el primer gran golpe que va a sufrir el gobierno después de la caída de la ley Bases en febrero pasado. Indudablemente la oposición tiene su propia agenda y la va a tratar de llevar adelante, pese a que el oficialismo hoy por hoy está tratando de contener esa ofensiva. Sí, el dato que contaba yo no lo había tenido presente. El dato del MIT es un dato muy subjetivo, porque si son pocos, si te perdés 3 en el camino. Señor Cantando. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Hasta aquí llegamos nada más. Enseguida la continuidad de DTV. Muchas gracias y buenos días.